Buenas chicos, ¿cómo andan? Espero que anden genial. Y venimos con otro video de Pokémon TCG. Y no vamos a hacer un gameplay, pero vamos a ver los top 5, top 5 mejores mazos de este año 2023. Ya que recién empieza el año, un par de meses. Y ver el meta cómo está ahora. Pero más que nada, bueno, en los torneos cómo están yendo y antes de la posrotación, analizar los distintos armados. Vamos a meternos en Limitless TCG, como están viendo, que aquí están, bueno, para los que no saben, todos los torneos. Cuando te metes en la pestaña de torneos, todos los torneos regionales oficiales de TCG, los internacionales también y el de World Cup, ¿no? La Copa Mundial. Vamos a meternos en el Orlando. Bueno, esperen que acá está, ¿ven? Por eso quería ver el de Orlando, que fue muy grande, casi 1500 jugadores en Estados Unidos. Y bueno, quería ver y compartir con ustedes más o menos el análisis y lo que estuvo dando en ese torneo, ¿no? A simple vista, como ven, Lugia, Archeops, acá figuran los macitos. Lugia, Archeops, es una locura, o sea, muchísimo en el top, inclusive top 12, top hasta el 15. Miren la cantidad de Lugias que hay. Hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, muchísimo desarmado. También figura algo de Rayquaza con Lost Box. Este quedó tercero. Después otros Lost Box normales con Rayquaza también, con Goodra y entre otras armados, pero va por ahí. Los Mew VMAX también generan un poco de, ¿no? Meter ahí una competición, pero más aisladamente. Y algunos control acá sorpresivamente, miren, el de Beta Control, como el que hice yo antes que este video, véanlo. Y bueno, Goodra y algunos otros control que figuran por acá. Acá aparece un Reggie también. Pero bueno, lo que más quería ver es eso, que vean bueno, la cantidad y distintos tipos de mazos que están dominando el formato, ¿no? Ya ven que Lugia sí lo es, y que otros armados pueden competir para este año. Y además también ver cómo impactará la post-rotación para cada uno. Así que vamos ahora y pasamos al top 5, vamos al puesto 5. Bueno, para mí esto es un top personal. Para mí el top 5 es el control. Es un mazo que la verdad que es bastante efectivo, aunque es súper molesto. Como ya vieron en el video que yo se les mostré, el gameplay la vez pasada. Yo lo considero top 5 porque la verdad que puede afectar y molestar muchísimo a todos los mazos principales. A Lugia es demasiado molesto contra Lugia, contra Mew VMAX también, sacándole las energías especiales. Inclusive contra Lostbox tiene la respuesta de SQ. Y después contra Miltank, contra otros armados como Goodra y demás. O sea, el armado no tiene por qué ser esta lista. Yo estoy agarrando el que mejor le fue con este mazo control. En el torneo este de Orlando. Entonces esta es la lista y creo que es la que usé, o muy parecida, sí, creo que es la misma que usé en el video que yo les mostré, el anterior que hice en mi canal. Y bueno, básicamente es este armado tiene respuesta para todo, tiene Pokémon para buscar, soporte, protección a banca, Sydney para descartar, o sea, es una locura contra Lugia, por ejemplo, y además tiene la Wash Energy para utilizar Manaphy y ASQ, así que es buenísimo. Lo que sí le afectaría a la post-rotación es el Eldegoss, que eso sí es una carta importante para este mazo porque es justamente la que hace que no te quedes sin cartas. Con el Eldegoss tú lo bajas, agarras un partidario, atacas 50 y lo metes en el mazo y se vuelve. O sea que ese es el infinito loop que tiene este mazo para no quedarse sin cartas. A ver, no creo que sea algo demasiado. Seguramente otras cartas la reemplazarán que pueden hacer la misma función. Así que no lo veo tan mal el de la post-rotación. También creo que este Starly es de Darkness Ablaze, o sea que también se va a ir el Bearkeeper también, este Bearkeeper. Y los demás, casi todos, si no me equivoco, siguen. No, el Snorlax también. Bueno, el Snorlax sí es un motor bastante importante para el control. O sea que esas dos cartas que se van sí son importantes. Se va a ir la Twin Energy, o sea que se va a ir una carga bastante grande también de energía para utilizar el Yveltal. O sea que si bien no es tan grosso, pero sí la post-rotación va a sacar un poco de motor. También se va el Cape of Toughness, se va la Scoop Up Net. O sea, digamos, el corazón igual lo tiene. Tiene el Yveltal, tiene el SQ, tiene el Manaphy, tiene el Miltank. O sea, las cosas centrales las tiene. Pero hay cosas que sí pueden ayudar, como el Galar Mine también. O sea, van a tener que depender de otras cartas para seguir haciendo el impacto que sigue haciendo. O sea que por ahí con la rotación pueda bajar de puestos y este estilo de control puede ser que no sea tan competitivo y llegar tan alto en un torneo.
Vamos al puesto 4. 4. El puesto 4 lo puse Reggie. Los Reggie a mí me encantan. Es un mazo encima barato y efectivo. O sea que es espectacular. Y en la verdad que en la rotación... Bueno, sí, el problema va a ser la caña. Porque justamente tú necesitas revivir los Reggie. Es muy importante la caña. En este caso tiene 3 este armado. Este es el Reggie que más lejos llegó. Pero no lo veo... O sea... Va a haber otra carta de revivir Pokémon seguro. Es muy difícil que no haya, porque siempre tiene que haber. Las redes sí pueden joder, pero no es tanto. En vez de una red puedes poner otra cosa de movilidad. No creo que afecte tanto, a lo sumo Switch u otras cosas. No creo que sea tanto problema. Marnie se va también, pero Marnie se reemplaza por Judge, por el juez, así que no va a haber problema. Research siempre se renueva, así que tampoco. La Choice Bell va a seguir. Y bueno, sí, el tema es la Aurora. La Aurora, o sea, la energía que da motor a los Reggie se va. Pero bueno, va a haber, creo que no sé si es en marzo directamente o en las siguientes expansiones. Hay otro estilo de Aurora. Que bueno, no recuerdo bien qué hacía, pero sí lo va a reemplazar. Entonces, obviamente la Aurora es crucial. Si se va la Aurora, que es en la rotación, sí el Reggie se pierde. Pero seguramente haya un reemplazo para esto. Así que en ese sentido no va a haber problema. La Gift Energy es muy útil y sigue. La Speed Lightning se va, pero bueno, se va a reemplazar por otras cosas, como les digo. La Capture tiene una sola. Sí, la Capture es muy buena energía. Y la Capture que se vaya es zarpado porque muchos mazos la usan. La Quick Ball se va a ir. También es muy importante. Pero tenemos la Ultra Ball. Y bueno, es cuestión de reemplazar. Vamos a reemplazar por la Ultra Ball y otras cosas. Pero bueno, habrá que ver si definitivamente en este nuevo formato con Scarlet y Violeta va a haber una recuperación de Pokémon. Seguramente tiene que haber. O Clara inclusive, que ya está. Así que bueno, veremos con qué se reemplaza. Y la Aurora también, ¿no? Pero grandes rasgos, si se mantiene y seguimos con las predicciones que yo les digo, Reggie puede seguir estando en un muy buen puesto, siendo encima un mazo súper barato. En el puesto 3 vamos con Mew VMAX. Y la verdad que Mew, siempre que desde que salió fue excelente mazo. Súper competitivo, rápido, atacante, increíble. Y la verdad que Mew no va a perder mucho, de hecho casi nada. Esta Hero Emerald que la están usando mucho sí se va a ir, pero no es algo relevante la verdad. La Forest Stone va a estar, los Path to the Peak, las Lost City, todo lo que usa va a estar. Porque todo Fusion Strike es relativamente nuevo. Sí, la Quick Ball va a salir, que también es importante, pero se puede reemplazar por la Feather Ball, ¿no? La Feather Ball es la que busca Pokémon sin coste de retirada. Entonces Mew se puede buscar automáticamente porque no tiene coste de retirada. Y es una carta que no necesitas nada, solo buscas el Pokémon sin coste y ya está. Se puede reemplazar por eso y otras cosas. Entonces los Boss Orders no van a estar, el Judge va a seguir estando, el Boss va a seguir estando, el Roxanne también, el Sailin también. Todas las cartas van a estar, o sea que Mew en el puesto 3 lo digo porque es competitivo, pero los del puesto 1 y 2 siguen todavía por ahí afectándole. Bueno, con el puesto 2 puede estar peleado, depende cómo se juegue. Las Turbo van a seguir, las Fusion Strike van a seguir, así que Mew para mí puesto 3 y va a seguir con toda después de la rotación y va a tener aún mejores cartas. Vamos con el puesto 2, muchachos, vamos obviamente con los Box. Los Box con sus distintas variantes, ¿vieron? Sí, el problema es que Rayquaza, por ejemplo, se va. Estos Amazing Rare, que son de Vivid Voltage, se van porque tienen la letra D. Esto rota. Pero no hablo de este armado específico, ¿no? Porque, como les digo, hay varios armados de los Box, ya han visto. Sino que, recuerden el anterior video que... O sea, creo que fue hace... No, fue el anterior. En el anterior video... O hace 2 videos, que yo subí uno de los Box, el armado que más me gusta, y ese va a tener cartas y Pokémon y atacantes que van a seguir. Por ejemplo, el Dragonite V, ese va a seguir porque es de Evolving Skies. El Raikou V también va a seguir porque es de Brilliant Stars. Y todos los atacantes de ese armado, el Drapion también, van a seguir. Y más lo de los Box, ¿no? Sableye, Cramorant, todos estos van a seguir, así que no va a tener problema. El Mirage Gate va a seguir, el Raihan va a seguir, bueno, el Oranguru no, pero bueno, esto es una carta que ayuda. Lo que sí va a tener problema el Lost Box es la red. O sea, la red que rote, que es una carta súper importante encima cara, que es genial para hacer muchos confis, sí se va a ir. Entonces,
vamos a tener que ver cómo lo reemplazamos, si va a haber otro Scoop Up, ¿no? Como que siempre hubo, desde siempre Scoop Ups. Y a ver si lo podemos reemplazar con eso. La caña también, recuerden, igual que Reggie. Pero va a haber seguramente recuperación de Pokémon. La red, dudo, bueno, no sé. Vamos a ver qué hay por ahora. Pero bueno, no, o sea, sí va a ser, sí molesta. La verdad que sí molesta porque la red hace reiniciar a Confi y volver a utilizarlo. Pero bueno, habrá que ver otra forma de hacer muchos switch, de bajar muchos confis. Y bueno, veremos cómo lo podemos reemplazar ahora. Uy, se me fue. Ahora que cambie la rotación. No creo que igual baje mucho de puesto porque es un mazo bastante competitivo y muy útil, la verdad. Así que para mí va a seguir bastante bien este mazo. Y vamos al puesto 1, primer puesto, top 1, el mejor mazo, que seguramente lo habrán intuido, y es Lugia Vista. Y la verdad que es increíble este mazo. No solo, o sea, por la consistencia que tiene, sino porque a pesar de que tiene contras como el control o cosas eléctricas, sigue siendo igual espectacular. Y es bueno de por sí, o sea, aunque tenga contras, va a hacer daño increíblemente, así que Lugia en el puesto 1 sin duda. Encima este mazo, que es el del primero, el que ganó el torneo, no tiene ni siquiera Transpars. O sea, miren lo que es. Tiene dos Luminion. Tiene acá, mira, 2 Lugia Vistar, que para mí es jugado. Yo pondría 3. Pero bueno, el tipo ganó el torneo. ¿Qué va a hacer? O tuvo suerte como nada. Lo que sí, el problema va a ser que se va la Powerful Energy. Esto es súper importante para Lugia, para que por lo menos Lugia ataque. Pero no lo veo tan mal igual en la rotación. Porque igual Lugia, si bien es un atacante, no lo es siempre. No lo es, y puede contar con otros atacantes que aparezcan, que utilicen energías especiales o distintos armados, y aún así poder usar a Lugia como soporte, como para hacer la habilidad, y utilizar otros Pokémon importantes para atacar, como es Yveltal, que va a seguir, Radiant Charizard va a seguir, el Raikou no, pero igual hay otros. Bueno, Yveltal no sé, a ver qué letra tiene. Tiene la letra D, no, Yveltal se va a ir. Eso no lo tenía. Pero bueno, está bien. Pero, o sea, atacantes van a surgir. Y Lugia lo que va a hacer es poder cargar a todos esos atacantes. Obviamente, como les digo, se va la Aurora, se va la Powerful Energy, se va la Captura, se va la Hit Energy, se va la Wash Energy. Pero energías especiales van a seguir renovando, obviamente. Por ahí va a haber un periodo que no, que por ahí Lugia ahí baja por esa razón justamente. Pero, como les digo, otro tipo de Aurora va a aparecer, que no me acuerdo el nombre, pero sí. Y bueno, seguramente más energías especiales que hagan que pueda igual cargar a cualquier Pokémon para atacar. Eso es buenísimo. Por eso el mazo sigue siendo puesto número 1. Este armado tiene 4 Archeops, tiene 2 Luminions, tiene el Staulan. Por ahí el Staulan se va a poder sacar porque como no va a haber más Powerful Energy, se va a sacar. El Oranguru no va a estar, pero los demás sí, el Pancapu, el Manaphy van a estar. El Charizard Radiante sí. Y bueno, otros Amazing Red aparecerán en su momento. La Marnie se va a ir, pero el Charge lo reemplaza. Serena y todo esto sigue. La Quirrell se va a ir, pero bueno, veremos otra búsqueda de Pokémon. Inclusive este ya lo está reemplazando con el Capturing Aroma, que lo que hace es, si tiras una moneda y si sale cara, buscas una evolución. Y si sale cruz, buscas un básico. Y bueno, la Vacuum sigue, el Coin Horn sigue también. Así que bueno, chicos, este es el puesto 1. Era bastante previsible porque ya han visto lo que en el torneo, cómo resultó Lugia Vistar en todos lados. En toda la lista, miren, Lugia. Hay como 10. Mira, acá un argentino, qué grande. Jonathan Fabricio Bellucci, el anciano, maestro. Con Lugia también. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 14. Es una locura. Entonces, como ya saben, ese es el top 5 para mí. Y es más o menos lo que se va viendo y lo que para mí los mazos van actuando y cómo van resultando en realidad. El control en el 5, Reggie en el 4. Yo puse Reggie antes que el control porque Reggie puede regenerar las energías. El control te la descarga igual Reggie. Pero bueno, está SQ también que le puede joder al Reggie. Pero bueno, es así. Puede ser puesto 4 o 5. Ustedes depende. Este es mi armado para mí. Después el 3 Mew VMAX. Porque, claro, Mew igual es como que no pierde nada. Y sigue el mazo armado desde que salió. Y ganando de a poco cartas. Nunca va perdiendo. Así que el Mew siempre ahí full. Y Lost Box porque tiene una mecánica muy buena. Aunque va a perder la red. Eso es lo que sí. Y bueno, Lugia ya saben como lo que recién he dicho. Es un mazo que claro, que Lugia carga con Archeops a cualquier Pokémon. Entonces aunque se vayan los que están ahora, van a aparecer otros. Y los va a poder hacer de soporte para seguir dominando. Así que
Veremos igual cómo siguen las cosas, porque va a salir también el Gardevoir, ese que carga energías psíquicas, los EX, que tienen mucho más vida y tienen 2 premios también. Así que veremos cómo resulta, chicos. Así que bueno, dejen like si les gustó el video, comenten qué les parece, qué previsión tienen también para el post-rotación. Esto todo hablando ahora, ya claro, para el mes que viene, en 3 semanas. Así que veremos cómo se desarrolla, pero por lo menos este es el planteo y lo que se ve en resultados en el torneo último regional, que fue el de Orlando, que fue gigante, casi 1500 jugadores. Así que esto es lo que se ve y con esto más o menos se puede ir intuyendo que se viene para este año y para la post-rotación, que ahora ya viene. Está muy cerca. Así que chicos, de nuevo, denle gusta, comenten qué les parece, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Adiós. Follow my path, just need to show I'm right. Finally I found I feel beautiful.